Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en una historia que de verdad parece ciencia ficción. Vamos a analizar a fondo un visitante muy especial, un cometa que vino de más allá de nuestro sistema solar, 3ATLAS. Para ello tenemos un artículo increíblemente completo, es que es casi una enciclopedia sobre este objeto, lo que nos va a permitir tener una visión global. Y el objetivo de hoy es entender qué hizo a este cometa tan especial. Vamos a explorar desde su descubrimiento, su composición, que ya os adelanto que es rarísima, hasta su posible origen ancestral y el debate que generó en la comunidad científica. Para empezar, vamos a situarnos. Estamos a 1 de julio de 2025 y un sistema de telescopios automatizado en Chile, el proyecto Atlas, detecta un objeto nuevo, un puntito de luz. Le dan un nombre temporal que parece una clava de Wi-Fi, A11PL3. Y en ese momento es el caos. Nadie sabe qué es exactamente. Los primeros datos son muy confusos. Claro. Piensa que estos sistemas detectan miles de objetos. La mayoría, pues asteroides cercanos sin más. De hecho, el Minor Planet Center, Que es como el registro oficial, ¿no? eso es, el registro civil de los objetos del cielo, pues lo mete provisionalmente en su lista de posibles objetos cercanos a la Tierra. O sea, imagínate el revuelo en los foros de astronomía. Me lo imagino, sí. Pero aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante, ¿no? Porque en cuanto se corre la voz, todo el mundo, desde los grandes observatorios hasta el aficionado en su casa, apunta el telescopio hacia allí. Y la clave no fue tanto su aspecto, sino cómo se movía, su velocidad. Su velocidad era una auténtica barbaridad. Se movía en lo que llamamos una trayectoria hiperbólica. A ver, explícanos eso de forma sencilla. Pues mira, para que nos entendamos todos, si tú lanzas una pelota al aire, la gravedad de la Tierra la frena y hace que vuelva a caer, ¿verdad? Sí, claro. Pues para que se escapara para siempre, tendrías que lanzarla a una velocidad increíble, lo que llamamos la velocidad de escape. Bueno, pues este objeto se movía tan rápido que la gravedad del Sol, que es gigantesca, apenas conseguía curvar un poquito su camino. Estaba claro que solo estaba de paso. Y cuando dices una locura de velocidad, ¿los números son? Los números no mienten. Tenía una velocidad de exceso hiperbólico de 58 kilómetros por segundo. 58, a ver que lo piense. El primer visitante que tuvimos, Oumuamua, iba a 26. 26. Y el segundo, Dossi Borisov, a 32. Es que este iba a más del doble de velocidad que el primero. Es una diferencia abismal. ¿Por qué tan rápido? Esa es una de las grandes incógnitas. No tenemos una respuesta 100% segura, pero nos dice algo. ¿El qué? Que tuvo que ser expulsado de su sistema estelar de origen con una violencia tremenda. Quizá por la interacción con un planeta gigante o algo mucho más masivo de lo que solemos ver por aquí. Esa velocidad fue la prueba definitiva. No había duda. No era de nuestro barrio cósmico. ¿Y con eso se ganó su designación oficial? Exacto. 3I, el tercer objeto interestelar confirmado. Entraba por la puerta grande a un club muy exclusivo. Vale, de acuerdo. Es un bólido interestelar, un fuera de serie. Pero, ¿qué aspecto tenía? ¿Se parecía a los cometas que conocemos, como el Halley, o también era raro en eso? Pues sí y no. A ver, tenía las partes típicas de un cometa de libro. Un núcleo de hielo y roca, y lo que llamamos la coma. Esa especie de atmósfera de gas y polvo que lo envuelve. Esa misma. Pero los detalles eran peculiares. El núcleo era muy pequeño, menos de 1 kilómetro de diámetro. Vamos, un grano de arena en la inmensidad del espacio. Ya. Pero en cambio su coma era gigantesca y de un color rojizo muy intenso, lo que ya nos daba pistas de que su composición podía ser rica en ciertos compuestos orgánicos. O sea, un corazón diminuto, pero una melena enorme y rojiza. Tal cual. Y tenía un rasgo visual que era espectacular, que la fuente describe como un penacho orientado hacia el sol. Era literalmente un chorro de polvo que salía a presión de la cara del núcleo que miraba al sol. Como una chimenea. Como una chimenea, sí. Era un objeto activo. Estaba vivo, por así decirlo. Y supongo que aquí es cuando entra en juego la artillería pesada, el telescopio espacial James Webb, para leerle la matrícula, ¿no? Con una herramienta así, me imagino que los científicos esperarían encontrar, no sé, agua, lo típico. Se llevaron la sorpresa del siglo. Es que esto es lo fascinante. El James Webb reveló una composición química que rompía todos los esquemas. ¿Qué encontró? Era increíblemente rico en dióxido de carbono, en CO2. A ver, en el 99% de los cometas de nuestro sistema solar, el rey es el hielo de agua. Aquí no. Aquí el agua era un actor secundario,
El protagonista absoluto era el CO2. ¿Y eso qué significa? O sea, ¿por qué es tan importante que tenga CO2 y no agua? Porque nos cuenta una historia sobre su cuna, sobre dónde nació. El CO2 solo se congela a temperaturas mucho, mucho más bajas que el agua. Ajá. Para que un cometa acumule tanto hielo de CO2, tuvo que formarse en los confines más helados de su sistema estelar, muchísimo más lejos de su estrella de lo que se formaron los nuestros. Nos está diciendo que su vivero estelar era radicalmente distinto al nuestro. O sea, un entorno mucho más frío. Mucho más. De hecho, solo conocemos otro cometa, el C2016 R2 Pan-STARRS, que tiene una química remotamente parecida, y ya en su día se le consideró una rareza cósmica. Este lo era aún más. Vale, entiendo. Es un cometa de CO2. Pero en la fuente se mencionan más cosas raras, casi de expediente X. Dicen que detectaron vapor de níquel atómico, pero sin rastro de hierro. ¿Sí? Pero eso es extrañísimo, ¿no? Siempre he oído que el níquel y el hierro van juntos en el espacio, son inseparables. Son como uña y carne, sí. Y ese es un verdadero enigma que todavía trae de cabeza a los astroquímicos. ¿Cómo es posible que se separe el níquel del hierro a nivel atómico dentro de un cometa? No tenemos un modelo claro que lo explique. Vaya tela. Y además se encontró cianuro, que eso sí es común, pero a la vez era muy pobre en otros compuestos de cadenas de carbono. Es como si tuviera una huella química a medida, una firma que nos grita que las condiciones y los ingredientes de su sistema de origen eran muy, muy diferentes. Si juntamos todo esto, una química súper extraña que apunta a un lugar de formación helado y una velocidad de salida brutal, supongo que eso nos debe dar pistas sobre de dónde demonios vino, ¿no? Esa es la pregunta del millón, y la respuesta corta es que no podemos señalar una estrella en el mapa y decir «vino de ahí». Ah, Ha estado viajando por la Vía Láctea durante tanto tiempo, miles de millones de años, que su trayectoria original está completamente borrada por los tirones gravitatorios de todas las estrellas por las que ha pasado. Es como intentar seguir el rastro de un barco en mitad de una tormenta que ha durado milenios. ya. Imposible. Pero alguna pista tendremos sobre su barrio original, ¿no? Sí, y es una pista alucinante. Al analizar su movimiento a través de la galaxia, los astrónomos vieron que su trayectoria era consistente con un origen en lo que llamamos el disco grueso de la Vía Láctea. ¿El disco grueso? Es una región difusa, como un halo, que envuelve el disco principal donde está el Sol, y está poblado por estrellas mucho más viejas. Son auténticas reliquias de cuando la galaxia era joven. Espera un momento. A ver, si viene de una población de estrellas viejas, ¿estamos diciendo que el propio cometa podría ser más antiguo que el Sol y la Tierra? Exacto. Nuestro sistema solar tiene unos 4.600 millones de años. Pues los cálculos estiman que 3i Atlas podría tener entre 7.000 y 14.000 millones de años. Podría ser literalmente uno de los objetos de su clase más antiguos que hemos podido analizar. Es que eso es increíble. No estamos viendo solo un cometa, es un fósil, una reliquia de la formación planetaria de los inicios de la galaxia. Es que esto lo cambia todo. No es solo una roca vieja, es un mensaje en una botella que viene de una parte del universo y de una época de la que no teníamos ni idea. Es como encontrar el borrador de un libro cósmico que nunca se publicó, ¿sabes? Con los ingredientes originales con los que se hacían planetas en otro lugar hace eones, y ha venido a llamar a nuestra puerta. Jarry, con todas estas rarezas, la velocidad demencial, la química imposible, la edad ancestral, es casi inevitable que surgiera la gran pregunta. ¿Y si no es natural? Inevitable. Es que cada vez que llega uno de estos, la especulación sobre tecnología extraterrestre se dispara, y el artículo se mete de lleno en esta controversia. Sí, y es importante tratarlo con seriedad, porque fue un debate científico real, no solo algo de ciencia ficción. La hipótesis la defendió principalmente el astrofísico Avi Loeb, que ya había planteado algo parecido con Oumuamua. ¿Qué decía exactamente? Pues él y su equipo publicaron un artículo sugiriendo que las anomalías de 3i Atlas apuntaban a un posible origen artificial. ¿Y en qué se basaban? Porque suena muy, muy atrevido. Se centraban en 3 puntos. Primero, decían que su trayectoria era estadísticamente muy improbable, porque venía muy alineada con el plano de nuestro sistema solar, la eclíptica, mente al muelle principal, algo que por puro azar es poco común. Entiendo. Segundo, las primeras estimaciones de brillo sugerían que era un objeto muy grande, aunque luego se vio que era por la coma gigante, no por el núcleo. Y tercero,
las primeras observaciones no detectaron claramente gases como el agua, lo que les hizo especular con que fuera un objeto inerte, no un cometa. A ver, lo entiendo. Un objeto que casi duplica la velocidad de los anteriores, que parece venir directo hacia nosotros por el carril principal y que al principio no parece soltar gas, entiendo que hiciera saltar las alarmas, ¿no? Es normal que la gente pensara en algo, bueno, fuera de lo común. Claro. Y por eso la comunidad científica se lo tomó en serio. Dedicaron sus mejores instrumentos a investigarlo. La ciencia funciona así, poniendo a prueba hipótesis por muy atrevidas que sean. Y entonces llegaron los datos duros. Exacto. Y cuando empezaron a llegar los datos de los grandes telescopios, la historia cambió por completo. ¿Qué encontraron que desmontó esa idea? Pues para empezar, lo más básico. Las observaciones demostraron desde muy pronto que sí tenía actividad cometaria. Tenía una coma, desarrolló una cola y estaba claramente soltando gas. Se comportaba como un cometa del libro de texto a medida que se acercaba al Sol. Vale. Y luego llegó el golpe de gracia con el James Webb. La huella química de la que hablábamos. Precisamente, el Webb no solo vio gas, sino que nos dijo exactamente qué gases eran. Dióxido de carbono en cantidades industriales, agua, cianuro, ese níquel solitario. O sea, ingredientes naturales. No había ni un solo elemento en su composición que sugiriera metalurgia o electrónica o cualquier cosa artificial. Era naturaleza, pero una naturaleza más exótica de la que conocíamos. O sea que, al final, la explicación más sencilla, aunque increíblemente exótica, era la correcta. Un cometa 100% natural. El consenso científico es abrumador en ese sentido. Pero ojo, que esto no le quita ni un ápice de importancia. Al contrario, ¿Por qué? porque nos enseña que el universo está lleno de estos escombros de la formación de otros mundos y que la variedad de recetas químicas para construir planetas es mucho mayor de lo que pensábamos. Cada uno de estos visitantes es una cápsula del tiempo, una oportunidad de oro para hacer arqueología interestelar sin movernos de casa. Recapitulando entonces, 3 Atlas fue el tercer visitante interestelar detectado, pero fue un pionero en muchos sentidos. El más rápido, el más extraño químicamente y posiblemente uno de los más antiguos que hemos visto nunca. Su origen en el disco grueso de la galaxia y esa composición dominada por el CO2 nos han abierto una ventana a cómo se cuecen los sistemas solares en otras partes del cosmos. Y eso nos deja con una reflexión final que a mí me parece muy potente. La fuente menciona un dato casi de pasada, pero que es clave para el futuro. ¿Cuál? Dice que el observatorio Vera C. Rubin, que es un nuevo telescopio que va a revolucionar la astronomía, lo habría descubierto 2 semanas antes si ya hubiera estado funcionando a pleno rendimiento. 2 semanas antes. ¿Y eso qué implica? Implica que estamos a punto de abrir las compuertas. Hasta ahora, encontrar estos objetos ha sido casi cuestión de suerte. Con el Vera Rubin y otros telescopios que vienen, vamos a empezar a detectarlos de forma sistemática. Ya no serán 3 en una década. Quizás sean varios al año. Madre mía. Así que la pregunta ya no es si encontraremos otro visitante interestelar. La pregunta es, ¿qué secretos nos va a contar el próximo? ¿Será aún más raro que 3 Atlas? ¿Tendrá una química que nos obligue a reescribir los libros de texto otra vez? ¿Qué otras sorpresas, qué otras historias sobre la cuna de otros mundos viajan ahora mismo en silencio entre las estrellas, esperando a cruzarse en nuestro camino?